¿Y si la advertencia más explícita sobre el regreso de Cristo hubiera sido eliminada de tu Biblia? No perdida por el tiempo, no destruida por accidente, sino deliberadamente omitida de los textos sagrados en los que te enseñaron a confiar. Mientras el mundo occidental debatía qué libros pertenecían a las Escrituras, en lo alto de las tierras altas etíopes, los monjes conservaron algo que el resto del cristianismo había elegido olvidar. Un manuscrito completo, intacto, sin editar, que contenía profecías tan detalladas sobre el fin de los tiempos que los primeros padres de la Iglesia no pudieron ignorarlas hasta que, de repente, decidieron que el mundo no estaba preparado para escucharlas. Este es el libro de Enoc, y durante casi 2 milenios existió en su forma completa en un solo lugar de la tierra: Etiopía. La Iglesia Ortodoxa etíope Tewahedo mantuvo este antiguo texto como escritura canónica, mientras que el resto del mundo cristiano lo eliminó sistemáticamente de sus Biblias. Hoy, la Biblia etíope contiene 81 libros, incluido el libro completo de Enoc, mientras que la mayoría de las Biblias occidentales contienen solo 66. Pero aquí está lo que lo cambió todo. En 1947, se descubrieron fragmentos del libro de Enoc entre los manuscritos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran. De repente, lo que se había descartado como folclore etíope fue validado por evidencia arqueológica. Estas no eran fabricaciones medievales, eran manuscritos antiguos que databan del 200 a.C., lo que demostraba que Enoc fue ampliamente leído y venerado en los siglos anteriores a Cristo. El Dr. James Vanderkam, uno de los principales eruditos mundiales en manuscritos del Mar Muerto, confirmó que se encontraron múltiples copias de Enoc en Qumran, más copias que muchos libros que formaron parte de la Biblia hebrea. La comunidad de Qumran no solo leía Enoc, lo atesoraba, lo copiaba, lo estudiaba. El texto mismo afirma haber sido escrito por Enoc, el bisabuelo de Noé, quien, según el Génesis, caminó con Dios y no fue más, porque Dios se lo llevó. Mientras los eruditos bíblicos debaten la autoría y la datación, lo innegable es que este texto circulaba entre las comunidades judías en el periodo del Segundo Templo, justo cuando Jesús caminaba por la tierra. Y aquí está la evidencia que debería hacerte reflexionar. El Nuevo Testamento cita el libro de Enoc. En la Epístola de Judas, versículos 14 y 15, encontramos una cita directa. Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó también de estos, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de miles, para ejercer juicio contra todos. Esto no es una paráfrasis, es una cita palabra por palabra de Enoc 1:9. Piensa en eso. Un autor del Nuevo Testamento citó a Enoc como escritura profética, como revelación autorizada. Sin embargo, siglos después, los concilios de la Iglesia decidieron que no necesitabas leerlo. La Iglesia etíope nunca tomó esa decisión. Mantuvo una tradición ininterrumpida de incluir a Enoc en su liturgia, su teología, su comprensión de la profecía. Mientras el cristianismo europeo se fragmentaba en denominaciones, debatiendo doctrinas, los monjes etíopes en sus monasterios de montaña continuaron leyendo los mismos textos que sus antepasados habían conservado desde el siglo IV. Cuando el explorador escocés James Bruce llevó 3 copias del libro etíope de Enoc a Europa en 1773, los eruditos occidentales quedaron atónitos. Muchos habían asumido que el texto se había perdido para siempre. Algunos habían dudado de que alguna vez existiera. Aquí estaba la prueba en Ge'ez, la antigua lengua etíope, de un manuscrito completo que precedía a la mayoría de los textos bíblicos europeos. Pero la verdadera pregunta no es sobre la preservación, es sobre el contenido. ¿Qué contenía el libro de Enoc que incomodó a los primeros líderes de la Iglesia? ¿Qué profecías eran tan explícitas, tan detalladas, tan desafiantes a la doctrina oficial que optaron por eliminar este texto de las Escrituras? Las respuestas yacen en lo que Enoc realmente dice sobre el fin de los tiempos, sobre el regreso del Mesías, sobre las señales que precederían al día del juicio, sobre el drama cósmico que se desarrollaría en la última generación de la historia humana. Y según quienes estudian estas antiguas profecías, estamos viviendo en esa generación ahora mismo. Los cristianos etíopes nunca dejaron de leer estas advertencias. Las han estado estudiando durante 2000 años.
Mientras el resto del mundo olvidaba, ellos recordaban. Mientras otros debatían, ellos preservaban. Mientras los escépticos descartaban, ellos creían. Ahora, con evidencia arqueológica que valida la antigüedad del texto, con eruditos reconociendo su influencia en el cristianismo primitivo, con patrones que emergen y que parecen alinearse con nuestro momento actual en la historia, quizás sea hora de que el resto del mundo preste atención a lo que los etíopes nunca dejaron de leer. Lo que estás a punto de descubrir no es especulación. Está documentado en manuscritos antiguos, validado por hallazgos arqueológicos, preservado por una tradición eclesiástica ininterrumpida. Y las implicaciones son más urgentes de lo que podrías imaginar. Los versículos iniciales del libro de Enoc no te introducen suavemente, te golpean con una profecía tan directa, tan inequívoca sobre el fin de los tiempos que inmediatamente comprendes por qué algunos podrían haber querido sacarlo de circulación. Enoc 1:9 describe una visión del futuro, no para esta generación, sino para una remota que aún está por llegar. El texto especifica exactamente lo que sucederá cuando regrese el Mesías, y los detalles son sorprendentes en su especificidad. Según el manuscrito conservado en Etiopía, Enoc vio al Santo Grande viniendo de su morada con 10,000 de sus santos para ejecutar juicio sobre la tierra. El texto describe convulsiones cósmicas, montañas derritiéndose como cera, la tierra abriéndose, toda la humanidad temblando de miedo. Esto no es poesía simbólica, se lee como un relato de testigos presenciales de eventos futuros. Lo que hace esto particularmente fascinante es cuán estrechamente el lenguaje de Enoc se asemeja a las profecías que sí llegaron a las escrituras canónicas. Compara Enoc 1:9 con Judas 14:15, que ya hemos mencionado. Compara la descripción de Enoc del regreso del Mesías con Mateo 24, con Apocalipsis 19, con 1 Tesalonicenses 4. Las similitudes son innegables. El Dr. Richard Bauckham, profesor emérito de la Universidad de St. Andrews, ha investigado extensamente la influencia de Enoc en la escatología del Nuevo Testamento. Su erudición demuestra que el pensamiento apocalíptico cristiano primitivo estuvo profundamente influenciado por la literatura enoquiana. Los apóstoles conocían estos textos, hacían referencia a ellos, esperaban que sus lectores entendieran las alusiones. Pero aquí es donde se vuelve controvertido. Enoc proporciona detalles sobre el regreso del Mesías que no aparecen en los evangelios canónicos. Enoc describe al Hijo del Hombre como una figura celestial preexistente, que se sentará en un trono de gloria juzgando tanto a ángeles como a humanos. Esta figura posee atributos divinos: justicia, sabiduría, autoridad sobre toda la creación. El texto especifica que cuando aparezca, los reyes y los poderosos caerán de bruces, dándose cuenta de que su tiempo de dominio ha terminado. La profecía incluye señales específicas que precederán a este momento: corrupción entre los gobernantes, opresión de los justos, una generación que ha olvidado los mandamientos y perturbaciones cósmicas que harán que la gente se pregunte si el orden natural mismo se está colapsando. ¿Suena familiar? Los primeros padres de la Iglesia ciertamente lo pensaron. Tertuliano, escribiendo a finales del siglo II, defendió explícitamente la autenticidad del libro de Enoc, argumentando que Noé debió haberlo conservado a través del diluvio. Clemente de Alejandría citó extensamente de Enoc. Orígenes lo referenció en sus obras teológicas. Estas no eran figuras marginales, eran voces fundamentales del cristianismo primitivo. Sin embargo, para el siglo IV, las actitudes comenzaron a cambiar. La misma explicitud que hacía a Enoc convincente para los primeros creyentes, lo hacía problemático para las autoridades de la Iglesia que intentaban establecer límites doctrinales. Un texto que proporcionaba tanta información sobre el fin de los tiempos, que hablaba con tanta autoridad sobre el juicio cósmico, que nombraba nombres y describía eventos con precisión profética, era peligroso en las manos equivocadas, o quizás peligroso en las manos correctas. Porque Enoc no solo profetiza sobre el regreso del Mesías, proporciona un marco para entender lo que significa ese regreso, quién será juzgado y por qué. Describe un universo moral donde las acciones humanas tienen consecuencias cósmicas, donde los poderosos rendirán cuentas, donde la verdad que ha sido suprimida finalmente será revelada. Esta es una profecía que empodera al oprimido y aterroriza al opresor. Una profecía que no puede ser controlada o domesticada. Una profecía que se erige en juicio sobre las propias instituciones religiosas. Quizás por eso fue removido. La iglesia etíope nunca aceptó esa remoción.
Leen estas profecías en sus liturgias, se las enseñan a sus hijos, creen que Enoc, que caminó con Dios, recibió una visión del fin que la humanidad necesita comprender. Y ahora, con los manuscritos del Mar Muerto confirmando la antigüedad del texto, con eruditos reconociendo su influencia en el pensamiento del Nuevo Testamento, con patrones en eventos actuales que parecen hacerse eco de las advertencias de Enoc, quizás la pregunta no sea por qué se eliminó este libro. Quizás la pregunta sea, ¿qué se supone que debemos hacer con lo que revela? Vivimos en tiempos en que profecías antiguas se desarrollan ante nuestros propios ojos. Sin embargo, la mayoría de la gente permanece en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que han sido cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora consideren esto, y si los mismos textos que fueron eliminados de las Escrituras contienen las respuestas que han estado buscando todo el tiempo. Respuestas que pueden iluminar su camino, fortalecer su comprensión y revelar el propósito auténtico detrás de la historia de Jesús. Por eso he preparado un poderoso libro digital para ti. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Esto no es solo un libro, es un despertar espiritual, una herramienta para aquellos que desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectar con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin agendas humanas. Descárgalo ahora. El enlace está disponible en el primer comentario fijado. Pero ten en cuenta que este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a los líderes religiosos. No esperes hasta que el mundo se desmorone para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu copia y permite que esta verdad comience a transformar tu comprensión. Y si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe verdad. Ese será tu acto de fe. Y quizás hoy se abrirá una puerta que nunca imaginaste que estaba a punto de revelarse. Mientras el mundo occidental quemaba libros y debatía doctrinas, la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo estaba haciendo algo radical en silencio. Siguieron leyendo. La historia de cómo Etiopía se convirtió en la única guardiana del libro completo de Enoc es en sí misma un testimonio del poder del aislamiento cultural y la convicción espiritual. Enclavada en las tierras altas de África Oriental, protegida por montañas y la distancia de las batallas teológicas que se libraban en Roma y Constantinopla, la iglesia etíope se desarrolló de forma independiente, y esa independencia preservó lo que otros descartaron. Según la tradición etíope, su iglesia fue fundada en el siglo I d.C., cuando el eunuco etíope bautizado por Felipe en Hechos 8 regresó a casa y difundió el evangelio. Para el siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial bajo el rey Esana, Etiopía ya había desarrollado una identidad cristiana distintiva que se nutría de antiguas tradiciones judías, textos cristianos primitivos y espiritualidad etíope indígena. Esta síntesis única significó que la iglesia etíope nunca se sintió obligada por las decisiones de concilios a los que no asistió en tierras que nunca había visitado, debatiendo cuestiones que parecían irrelevantes para su experiencia vivida de la fe. Cuando el concilio de la Odisea en el año 364 d.C. comenzó a formalizar qué libros debían considerarse escritura, los cristianos etíopes ya habían estado leyendo Enoc durante generaciones. Cuando los padres de la Iglesia occidental comenzaron a cuestionar la autenticidad del texto en los siglos IV y V, los monjes etíopes lo copiaban en sus escritorios, asegurando su supervivencia. El Dr. Richard Bauckham señala que la iglesia etíope representa una de las tradiciones cristianas continuas más antiguas, con prácticas y textos que ofrecen una ventana a cómo era el cristianismo primitivo antes de los esfuerzos de estandarización de siglos posteriores. Su canon, más amplio que las Biblias protestantes y católicas, incluye libros como Enoc, Jubileos y la Ascensión de Isaías, que fueron ampliamente leídos en la iglesia primitiva pero posteriormente eliminados en otros lugares. La tradición manuscrita etíope es notablemente consistente. A diferencia de los textos bíblicos occidentales que muestran variaciones significativas entre manuscritos, las copias etíopes de Enoc demuestran una uniformidad sorprendente, lo que sugiere una tradición textual bien establecida y cuidadosamente mantenida. Esto no es obra de escribas descuidados o interpoladores creativos, es evidencia de una comunidad que se tomó en serio la preservación. Pero, ¿por qué lucharon para conservar Enoc cuando otros lo dejaron ir? Los teólogos etíopes lo explican de manera simple. El texto da sentido a sus escrituras.
Enoc llena lagunas en la narrativa del Génesis, proporciona contexto para las referencias del Nuevo Testamento, explica el origen del mal, la naturaleza de los ángeles, la estructura del cielo y la certeza del juicio divino de maneras que resuenan con su comprensión del carácter y el plan de Dios. Más importante aún, Enoc habla de temas centrales para el cristianismo etíope: la vindicación de los justos, la caída de los opresores, el alcance cósmico de la salvación y la rendición de cuentas de los poderes espirituales. Para una iglesia que históricamente ha enfrentado persecución, desde la expansión islámica en el siglo VII hasta la invasión fascista italiana en el siglo XX, estos temas no son académicos, son existenciales. La iglesia etíope nunca vio a Enoc como apócrifo o deuterocanónico, categorías inventadas por teólogos occidentales para crear jerarquías de inspiración. Para ellos, Enoc es escritura. Punto. Se lee en sus liturgias, es citado por sus sacerdotes, estudiado por sus eruditos y creído por sus fieles. Cuando James Bruce trajo esos 3 manuscritos en Jez de vuelta a Europa en 1773, no entendió lo que había encontrado. Para él eran curiosidades, textos antiguos de una tierra exótica. Pero para los cristianos etíopes que le permitieron llevar esas copias, estaban compartiendo un tesoro que habían protegido durante casi 2 milenios. Hoy, mientras los eruditos occidentales finalmente reconocen la importancia del libro de Enoc para comprender el cristianismo primitivo, la iglesia etíope observa con algo así como una paciencia indulgente. Ellos lo sabían desde siempre, nunca dejaron de saberlo. La pregunta no es si Enoc es auténtico o importante. Los etíopes resolvieron esa pregunta hace 15 siglos. La pregunta es, ¿qué nos tomó tanto tiempo al resto escuchar? ¿Alguna vez has oído hablar de la Biblia etíope que contiene libros que tu Biblia no tiene? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me fascina aprender lo que nuestra comunidad ya sabe sobre esto. Tus ideas podrían iluminar algo que otros no han considerado todavía. Pero casi 2 siglos después de que James Bruce trajera el libro de Enoc a Europa, los escépticos lo descartaron como una fabricación tardía. Ficción cristiana medieval escrita para sonar antigua, mitología etíope disfrazada de profecía. Luego vino 1947. Un pastor beduino, lanzando rocas a una cueva cerca de Qumran, destrozó accidentalmente esas suposiciones junto con una antigua vasija de cerámica. Dentro, pergaminos que reescribirían nuestra comprensión del judaísmo del Segundo Templo y validarían textos que el mundo occidental había olvidado. Entre esos pergaminos, fragmentos del libro de Enoc, no una copia, sino múltiples copias en arameo, la lengua que hablaba Jesús, que datan de 2100 a.C., siglos antes de los manuscritos etíopes más antiguos. El doctor James Vanderkam, que pasó décadas estudiando los textos de Qumran, identificó al menos 11 manuscritos diferentes de Enoc entre los manuscritos del Mar Muerto. Eso es más copias que las encontradas de muchos libros que formaron parte de la Biblia hebrea. La comunidad de Qumran no solo poseía a Enoc, lo valoraba enormemente. El descubrimiento demostró varios puntos críticos. Primero, Enoc no fue una invención etíope. Fue un antiguo texto judío que circulaba ampliamente en los siglos antes de Cristo. Segundo, la iglesia etíope había preservado fielmente una tradición que se remontaba al judaísmo del Segundo Templo, antes de la destrucción romana de Jerusalén, antes de la división entre judaísmo y cristianismo. Tercero, y quizás lo más significativo, la comunidad judía de Qumran, que copiaba meticulosamente textos sagrados que creían inspirados divinamente, consideró que Enoc era digno de ese esfuerzo. Los fragmentos arameos coinciden con el texto etíope con notable precisión. Este no es un caso de escribas medievales inventando historias, es una transmisión genuina de tradición antigua a través de culturas, lenguas y milenios. Lo que hace esto aún más convincente es comprender quién vivió en Qumran. Estos no eran lectores casuales, eran eruditos judíos altamente educados, posiblemente esenios, que se habían separado del judaísmo del templo principal, porque creían que el establecimiento religioso se había vuelto corrupto. Preservaban textos que creían que el judaísmo principal descuidaba o suprimía. ¿Suena familiar? Entre los textos que copiaron se encuentran libros bíblicos, reglas comunitarias, salmos, comentarios y Enoc. Estudiaban Enoc junto con Génesis e Isaías. Hacían referencia a tradiciones enoquianas en sus propios escritos. Claramente veían este texto como escritura autorizada.
La doctora Gabriele Boccaccini, experta en judaísmo del Segundo Templo, argumenta que el judaísmo enoquiano fue una corriente importante del pensamiento judío en este periodo, compitiendo posiblemente con las tradiciones que finalmente se convirtieron en el judaísmo rabínico. El libro de Enoc no era literatura marginal. Representaba una perspectiva teológica significativa dentro de la diversidad del judaísmo de la época. Este contexto hace que la conexión del Nuevo Testamento con Enoc sea menos sorprendente. Cuando Judas cita explícitamente Enoc 1:9, no está citando un texto oscuro que sus lectores no reconocerían. Está refiriéndose a una obra profética ampliamente conocida que su audiencia habría comprendido y respetado. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto significa que ya no podemos descartar a Enoc como irrelevante para comprender las raíces del cristianismo. Si la comunidad judía de la que surgieron Jesús y los apóstoles atesoraba este texto, si los primeros cristianos lo citaban y referenciaban, si dio forma a sus expectativas apocalípticas y a su comprensión de la guerra espiritual, entonces quizás deberíamos tomarnos en serio lo que dice. La iglesia etíope tuvo razón todo el tiempo. Preservaron algo auténtico, algo antiguo, algo que los eruditos de Qumrán hace 2000 años consideraron digno de ser copiado a mano en preciosos pergaminos. La evidencia arqueológica no miente. Los pergaminos no mienten. La única pregunta que queda es: ¿estamos listos para escuchar lo que han estado diciendo todo este tiempo? Ya no tienes que cargar con este peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que sea eliminada. El año era el 364 d.C. El cristianismo se había transformado de una minoría perseguida a la religión oficial del Imperio Romano. Con el patrocinio imperial llegó una nueva urgencia: la estandarización. El Concilio de la Odisea, un sínodo regional en Frigia, la actual Turquía, emprendió la tarea de definir qué libros debían leerse en las iglesias. El Canon 59 de este concilio proporciona una de las primeras listas oficiales de libros bíblicos aceptables. El libro de Enoc no figuraba en la lista, al igual que inicialmente tampoco lo hacía Apocalipsis, aunque esa decisión fue revertida más tarde. Los criterios de inclusión no eran puramente teológicos, también eran políticos, culturales y prácticos. La iglesia estaba construyendo una institución que pudiera abarcar un imperio. Los textos que planteaban preguntas incómodas o permitían movimientos proféticos incontrolados eran riesgos que la iglesia institucional no podía permitirse. El libro de Enoc planteaba interrogantes sumamente incómodos. El texto describe la unión de ángeles caídos con mujeres humanas, dando lugar a una descendencia gigantesca que se corrompió y se volvió violenta. Dibuja un cosmos donde entidades espirituales se rebelan contra la autoridad divina e interfieren directamente en la historia humana. Promete un juicio severo contra los reyes y los poderosos que oprimen a los justos. Para una iglesia que ahora se aliaba con reyes y poderosos, esto era problemático. Atanasio de Alejandría, uno de los obispos más influyentes del siglo IV, codificó el canon del Nuevo Testamento en su Carta de Pascua del año 367 después de Cristo. Su lista se convirtió en el estándar para gran parte del cristianismo. Enoc no estaba en ella. Tampoco lo estaban varios otros libros que los cristianos etíopes todavía consideran canónicos. Atanasio tuvo razones teológicas para sus elecciones. Estaba luchando contra el arrianismo y el gnosticismo, herejías que amenazaban la cristología ortodoxa. Quería un canon que estableciera claramente a Jesús como plenamente divino y plenamente humano, coeterno con el Padre. Los textos que podían interpretarse como un apoyo a cosmologías alternativas o que creaban confusión sobre la naturaleza de la divinidad de Cristo fueron apartados. Pero hay otro factor que eruditos como el Dr. Bartman, profesor de estudios religiosos en la Universidad de Carolina del Norte, resaltan: el control. Un canon estandarizado significa una interpretación estandarizada. Significa que las autoridades de la Iglesia pueden definir la creencia ortodoxa haciendo referencia a los textos aceptados. Significa que los movimientos proféticos que reclaman revelación especial pueden ser desafiados. Muéstranos dónde está escrito eso en las Escrituras. Enoc era peligroso precisamente porque estaba escrito en las Escrituras, al menos en las Escrituras que los primeros cristianos conocían. Sacarlo del canon no borró su influencia de inmediato. Pero a lo largo de generaciones relegó el texto a la oscuridad en la mayor parte del mundo cristiano.
Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín, la Vulgata, había encontrado Enoc, pero optó por no incluirlo en su traducción. Su razonamiento: el texto no estaba en la Biblia hebrea que recibió de los eruditos judíos. Por supuesto que no. El judaísmo rabínico tenía sus propias razones para dejar de lado a Enoc, relacionadas con la reorganización teológica posterior al templo. Agustín, el teólogo occidental más influyente del período medieval temprano, cuestionó la autenticidad de Enoc debido a sus grandes afirmaciones de antigüedad. ¿Cómo podía haber sobrevivido un texto supuestamente escrito antes del diluvio? Su escepticismo, combinado con la omisión de Jerónimo, selló el destino de Enoc en el cristianismo occidental. Pero fíjense en lo que está sucediendo aquí. Se están excluyendo textos no porque se demuestren falsos, sino porque son inconvenientes, no porque carezcan de atestación antigua, sino porque desafían las estructuras eclesiásticas emergentes. La iglesia etíope, que se desarrolló fuera de estas dinámicas de poder, nunca aceptó estas decisiones. No estuvieron en la Odisea. No reconocieron la autoridad de Atanasio para definir su canon. Continuaron leyendo los textos que sus ancestros habían preservado. Es por eso que la historia eclesiástica importa. Las decisiones sobre las escrituras no se tomaron solo por revelación divina. Fueron tomadas por concilios de obispos, influenciadas por la política, moldeadas por controversias teológicas e implementadas a través del poder institucional. Comprender esto no requiere rechazar la Biblia, sino que debería despertar su curiosidad. ¿Qué más se dejó de lado y por qué? ¿Qué podríamos haber perdido cuando la estandarización se volvió más importante que la preservación? Los etíopes optaron por la preservación, y lo que preservaron podría ser exactamente lo que esta generación necesita leer. Si estos descubrimientos están desafiando su comprensión de maneras profundas, lo invito a unirse a nuestra exclusiva comunidad de miembros. Aquí encontrará una hermandad de buscadores que, como usted, se niegan a conformarse con verdades incompletas. Conviértase en miembro ahora. Génesis 6, versículos 1 al 4, contiene uno de los pasajes más crípticos de toda la Biblia. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por mujeres a las que escogieron. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. 4 versículos. Eso es todo lo que se obtiene en el texto canónico. Ninguna explicación, ningún detalle, ningún contexto sobre quiénes eran estos hijos de Dios, qué representaban los Nefilim, o por qué este evento fue lo suficientemente significativo como para mencionarlo justo antes de que Dios decidiera inundar la tierra. El libro de Enoc proporciona lo que Génesis omite: la historia completa. Enoc, capítulos 1 y 6, describe un evento llamado la caída de los vigilantes. Según el texto, 200 ángeles, liderados por seres llamados Samyasa y Azazel, descendieron al monte Hermón. Hicieron un juramento juntos, sabiendo que estaban violando la ley divina, y luego tomaron mujeres humanas como esposas. Pero no se trataba solo de relaciones prohibidas. Estos vigilantes enseñaron a la humanidad cosas que no debíamos saber. Azazel enseñó a los hombres a fabricar armas de guerra. Otros vigilantes enseñaron hechicería, astrología y el uso de cosméticos y joyas para la seducción. Revelaron secretos del cielo que debían permanecer ocultos. La descendencia de estas uniones, los Nefilim, eran gigantes de tamaño y apetito enormes. Según Enoc, consumieron todo lo que los humanos producían, y luego se volvieron contra los humanos mismos, consumiéndolos. Se volvieron violentos, corruptos y destructivos, llenando la tierra de derramamiento de sangre. Por eso Dios envió el diluvio, no solo porque los humanos eran malvados, sino porque la creación misma había sido corrompida por esta transgresión angelical. Los Nefilim debían ser destruidos, los vigilantes debían ser encarcelados, el mundo debía ser reiniciado. El Dr. Michael Heiser, cuya investigación se especializó en lenguas semíticas antiguas y teología bíblica, documentó extensamente cómo esta narrativa fue ampliamente aceptada en el judaísmo del Segundo Templo. No era marginal, era convencional. Los judíos de la época de Jesús entendían Génesis 6 a través de la lente de la narrativa de Enoc. Los primeros cristianos también. Judas no solo cita la profecía de Enoc, también hace referencia a los ángeles encarcelados y a los ángeles que no guardaron su principado, sino que abandonaron su propia morada. A estos ha guardado en prisiones eternas, bajo oscuridad, para el juicio del gran día.
Pedro se hace eco de esto en su segunda epístola, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los puso en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ambos apóstoles aluden a la historia de los vigilantes de Enoc. Sus lectores habrían entendido la referencia de inmediato. Entonces, ¿por qué se suprimió finalmente esta narrativa? Una razón es que complica la angelología. Si los ángeles pueden revelarse no solo espiritualmente, sino físicamente, si pueden producir descendencia, si pueden interferir directamente con la genética y la civilización humana, esto abre cuestiones teológicas que la Iglesia institucional prefirió evitar. Otra razón es que sugiere que la guerra espiritual en curso es más concreta de lo que muchos están cómodos admitiendo. Si los ángeles caídos corrompieron una vez la civilización humana de manera tan profunda que Dios tuvo que destruir el mundo, ¿qué les impide intentarlo de nuevo? Enoc sugiere que lo están intentando de nuevo. El texto indica que los espíritus de los Nefilim muertos se convirtieron en demonios, entidades incorpóreas que buscan poseer y corromper a la humanidad. Los propios vigilantes, aunque encarcelados, esperan el juicio final. Esto no es mitología, es un marco teológico que explica el origen del mal, la naturaleza de la actividad demoníaca y el alcance cósmico de la redención. Es un marco que da sentido a los pasajes de guerra espiritual en el Nuevo Testamento, que de otro modo parecen desconectados de la narrativa del Antiguo Testamento. La iglesia etíope nunca dejó de leer esta historia. La enseñan, la creen. La ven como esencial para comprender por qué el mundo es como es, y por qué el regreso del Mesías implicará no solo juzgar a los humanos, sino también hacer que las potencias espirituales rindan cuentas. Quizás esa sea una advertencia que esta generación necesita escuchar. Ya no tiene que cargar con este peso solo. Despierte a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en la descripción. La profecía no es impresionante cuando es vaga. Vendrán tiempos difíciles, podría describir cualquier era de la historia humana. Lo que hace que una profecía sea convincente es la especificidad. Detalles que se pueden verificar, patrones que se pueden reconocer, señales que distinguen una época de otra. El libro de Enoc proporciona esa especificidad. Enoc, capítulos 91 a 93, contiene lo que los eruditos llaman el Apocalipsis de las semanas, una línea de tiempo profética que divide la historia humana en 10 semanas, y cada semana representa una época significativa. Según esta línea de tiempo, actualmente vivimos en las últimas semanas antes del gran juicio. Pero más allá de esta línea de tiempo, Enoc describe características específicas de la última generación. Y cuando las lee, la resonancia contemporánea es impactante. Enoc 94, versículos 6 al 8, describe un tiempo en que el pecado aumentará, pero más específicamente, cuando la gente llamará bien al mal y mal al bien, cuando aquellos que hablan la verdad serán silenciados mientras que los mentirosos serán celebrados, cuando los poderosos torcerán la justicia para su propio beneficio, y los pobres no tendrán recurso. Enoc 99 describe la opresión económica en detalle. Los ricos acumulando recursos mientras otros mueren de hambre, los que ya tienen quitando a los que no tienen nada, los comerciantes usando balanzas y medidas deshonestas. El texto menciona específicamente que la gente de esta generación dirá: nos hemos enriquecido con tesoros mientras permanecemos espiritualmente en bancarrota. El capítulo 100 describe la escalada de violencia y guerra a niveles sin precedentes. Describe el aumento de la frecuencia de desastres naturales. Menciona específicamente que la Tierra cambiará de maneras que alarmarán a la gente, haciéndoles cuestionar si el propio orden natural se está colapsando. Quizás lo más intrigante es que Enoc describe una generación que tiene acceso al conocimiento escrito, pero lo utiliza para desviar a la gente. Un tiempo en que los falsos maestros alterarán y mezclarán las palabras de verdad con el engaño, haciendo casi imposible que la gente común distinga la verdad de las mentiras. El Dr. George W. E. Nickelsburg, cuyo comentario sobre el libro de Enoc se considera definitivo, señala que estas profecías fueron escritas en un momento de crisis para el judaísmo, pero describen condiciones que el autor esperaba que se intensificaran en la era final de la historia humana. Lo que hace significativas a estas profecías no es solo que describan corrupción y desastre, cada era tiene eso. Lo que es significativo es la combinación y la intensidad. Enoc describe la inversión moral, la desigualdad económica,
La crisis ambiental, el caos informativo y el engaño espiritual, todo sucediendo simultáneamente. El texto sugiere que estos no son problemas aleatorios, sino síntomas conectados de la misma condición subyacente, la completa partida de la humanidad del orden divino, y indica que cuando estos signos convergen, la generación que los experimenta debe entender que vive en el periodo inmediatamente anterior a la intervención divina. La iglesia etíope ha estado leyendo estas profecías durante siglos, pero sus eruditos señalan algo importante. Las generaciones anteriores las leyeron como eventos futuros. Los teólogos etíopes actuales las leen cada vez más como una realidad presente. Esto no es fijar fechas. Enoc no proporciona fechas. Lo que proporciona es un patrón, una configuración reconocible de condiciones que distinguen a la generación final de todas las anteriores. Si cree que estamos en esa generación o no, depende en parte de cómo interprete los acontecimientos actuales, pero lo que es innegable es que las condiciones que Enoc describe como únicas para el fin de los tiempos, la combinación específica de crisis morales, económicas, ambientales y espirituales, resuenan con la experiencia contemporánea de una manera que no lo han hecho en generaciones. Los etíopes han estado leyendo esta advertencia durante 2000 años. Nunca dejaron de creer que era importante. Quizás se estuvieron preparando para este momento todo el tiempo. ¿Desde dónde en el mundo están viendo? Me asombra que estas revelaciones históricas estén llegando a buscadores de la verdad a través de continentes. Dejen su país o ciudad abajo. Construyamos una comunidad global de investigadores. Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre 81 veces en los Evangelios. Era su designación preferida, no Mesías, no Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Los eruditos han debatido durante siglos qué significaba este título. Algunos sugirieron que simplemente significaba ser humano. Otros pensaron que era una forma humilde de evitar afirmaciones mesiánicas directas. Algunos pocos reconocen la conexión con Daniel 7, versículo 13, donde uno como un hijo de hombre aparece ante el anciano de días. Pero hay otro texto que proporciona un contexto crucial, y los primeros cristianos lo conocían bien. Enoc, capítulos 46 a 48, contienen lo que los eruditos llaman las parábolas de Enoc, o las similitudes de Enoc. En esta sección, Enoc tiene una visión del cielo donde ve una figura llamada el Hijo del Hombre o el Elegido. Este no es un ser humano cualquiera, es un ser celestial preexistente. Según la visión de Enoc, este Hijo del Hombre posee varias características específicas. Está oculto en la presencia de Dios antes de la creación del mundo. Encarna la justicia y la sabiduría perfectas. Se sienta en un trono de gloria. Tiene autoridad para juzgar tanto a ángeles como a humanos. Cuando aparezca, los reyes y los gobernantes se postrarán ante él, dándose cuenta de que su poder ha terminado. Los paralelismos con la cristología del Nuevo Testamento son asombrosos. El Evangelio de Juan comienza: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Esto describe a Jesús como preexistente, presente con Dios antes de la creación, exactamente como Enoc describe al Hijo del Hombre. Apocalipsis 19. Representa a Jesús regresando en un caballo blanco, portando muchas coronas, con autoridad para juzgar y hacer la guerra. Reyes y ejércitos se oponen a él, pero son derrotados y su reinado se establece. Esto coincide precisamente con la visión de Enoc. Mateo 25 registra a Jesús describiendo el juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono glorioso. La terminología y la imaginería paralelizan directamente la descripción de Enoc. La doctora Leslie W. Wall, cuya investigación se centra en la influencia enochiana en el cristianismo primitivo, argumenta que el título Hijo del Hombre en los Evangelios no puede entenderse completamente sin referencia a la tradición enochiana. Jesús no solo se llamaba a sí mismo humano, estaba reclamando ser la figura celestial preexistente que Enoc había visto en visión. Esto explica por qué los líderes judíos reaccionaron con horror cuando Jesús usó este título en ciertos contextos. Cuando el sumo sacerdote le preguntó si era el Mesías, Jesús respondió: «Veréis de ahora en adelante al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo». El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y acusó a Jesús de blasfemia. ¿Por qué? Porque Jesús estaba reclamando ser el Hijo del Hombre divino de Enoc y Daniel, el que tiene autoridad para juzgar al mundo, incluidas las autoridades religiosas que lo cuestionaban. Los primeros cristianos entendieron esto.
Cuando leyeron la descripción de Enoc del Hijo del Hombre, vieron a Jesús. Cuando leyeron las referencias de Jesús al Hijo del Hombre, entendieron que estaba reclamando la identidad que Enoc había profetizado. Esta conexión intertextual era obvia para los creyentes del primer siglo. El libro de Enoc no era oscuro para ellos. Era parte de su vocabulario teológico, su marco conceptual para entender quién afirmaba ser Jesús. Sacar a Enoc del canon no borró esta conexión, pero sí la obscureció. Generaciones de cristianos perdieron el contexto que hacía que la autodesignación de Jesús fuera plenamente comprensible. La iglesia etíope nunca perdió ese contexto. Han estado leyendo las parábolas de Enoc junto con los evangelios durante 2 milenios. Para ellos, la afirmación de Jesús de ser el Hijo del Hombre no es misteriosa, es una declaración explícita de identidad divina y autoridad escatológica. Cuando Jesús regrese, según Enoc y el Nuevo Testamento, regresa como juez, no solo de individuos, sino de naciones, de poderes espirituales, de toda la creación. El título que eligió, Hijo del Hombre, nunca fue sobre humildad. Fue sobre reclamar la posición más exaltada que la profecía de Enoc describía, y los primeros cristianos supieron exactamente lo que quería decir. Ya no tiene que cargar con este peso solo. Despierte a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haga clic ahora y reciba su copia antes de que sea retirada. Enterrado en medio del libro de Enoc, hay algo que inicialmente parece fuera de lugar en un texto profético, detalladas observaciones astronómicas y cálculos de calendario. Enoc, capítulos 72 a 82, a menudo llamado el libro de los luminares celestiales o el libro astronómico, contiene descripciones precisas del movimiento del Sol, las fases de la Luna, las trayectorias de las estrellas y, lo que es más importante, la estructura del calendario correcto para determinar los tiempos sagrados. Para los lectores modernos, esto podría parecer una extraña digresión, pero para los lectores antiguos era información crucial porque, según Enoc, el calendario de la humanidad había sido corrompido. Y esa corrupción tuvo profundas consecuencias para la comprensión de los tiempos señalados por Dios. El calendario que describe Enoc es solar, que consta de exactamente 364 días divididos en 4 estaciones iguales de 91 días cada una. Esto crea un año perfectamente simétrico, donde cada trimestre comienza el mismo día de la semana, lo que permite que las fiestas caigan en días predecibles año tras año. Esto es fundamentalmente diferente del calendario lunar tradicionalmente utilizado en el judaísmo, que tiene 354 días y requiere intercalaciones periódicas para mantenerse sincronizado con las estaciones. ¿Por qué esto importa? Porque, según Enoc, los ángeles corrompidos enseñaron a la humanidad un sistema de calendario incorrecto. Usar el calendario equivocado significa celebrar las fiestas en los momentos equivocados. Y si las fiestas son marcadores proféticos, tiempos señalados en los que Dios se interconecta con la historia humana, entonces usar el calendario equivocado significa perder esas citas. Los rollos del Mar Muerto confirmaron que la comunidad de Qumran seguía un calendario solar de 364 días, idéntico al descrito en Enoc. Creían que el sacerdocio de Jerusalén había adoptado un calendario lunar corrupto, que es una de las razones por las que se separaron del culto del templo. La doctora Rachel Ellior, profesora de filosofía judía en la Universidad Hebrea, ha investigado extensamente esta disputa del calendario. Su trabajo demuestra que el conflicto no era meramente sobre fechas. Representaba concepciones teológicas contrapuestas del tiempo sagrado, la legitimidad sacerdotal y el cumplimiento profético. El libro de los Jubileos, otro texto preservado por los cristianos etíopes, refuerza el calendario enochiano, afirmando que está escrito en tablillas celestiales y representa la forma divina eterna de medir el tiempo. Aquí es donde se pone intrigante para comprender la profecía del fin de los tiempos. Si los tiempos señalados para la intervención de Dios en la historia están ligados a un calendario específico y ese calendario se ha perdido o corrompido, ¿cómo puede alguien predecir o reconocer con precisión el momento del cumplimiento profético? Esto podría explicar por qué Jesús, al preguntársele sobre el momento del fin, dijo: «Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino el Padre».
Si el calendario correcto se ha perdido, calcular el momento preciso se vuelve imposible hasta que se restaure el calendario correcto. Algunos eruditos que estudian las tradiciones enochianas sugieren que recuperar el calendario auténtico es esencial para la generación final. Que las señales del fin de los tiempos incluyen redescubrir conocimiento que fue deliberadamente ocultado o perdido. La iglesia etíope, una vez más, nunca perdió este conocimiento. Todavía calculan sus fiestas usando un sistema de calendario que preserva elementos de la tradición enochiana, distintos de los calendarios judío y cristiano occidental. Ya sea que esta disputa del calendario tenga o no significado profético, demuestra algo importante. La eliminación de Enoc del canon no solo excluyó historias y profecías, se omitía un marco cosmológico y temporal integral que los primeros creyentes consideraban esencial para comprender el plan divino. Las secciones astronómicas de Enoc no son digresiones, son fundamentales. Establecen que existe un orden divino del tiempo mismo, inscrito en el cosmos, y que la guerra espiritual incluye intentos de corromper la comprensión humana de dicho orden. Para los cristianos etíopes que han leído estos textos durante siglos, esto tenía perfecto sentido. El cosmos opera según la ley divina. Los ángeles caídos buscan alterar ese orden. La profecía trata de reconocer cuándo se restaurará el orden correcto, y cuándo aquellos que lo corrompieron enfrentarán juicio. Si están en lo cierto, entonces comprender el calendario de Enoc no se trata de calcular fechas, sino de reconocer que vivimos en un tiempo en el que el conocimiento oculto se está restaurando precisamente como la profecía indicó que ocurriría en la generación final. ¿Alguna vez has sentido que las cronologías bíblicas no cuadran del todo? ¿Que falta alguna pieza para comprender los tiempos señalados por Dios? Comparta su experiencia abajo. Su intuición podría ser más precisa de lo que cree. El borrado del libro de Enoc de la cristiandad occidental no fue inmediato, fue gradual, abarcando siglos con voces en ambos lados del debate. Comprender lo que los primeros padres de la Iglesia dijeron realmente sobre Enoc revela que su exclusión no fue unánime ni incuestionable. Algunos de los teólogos tempranos más influyentes del cristianismo defendieron, citaron y promovieron este texto. Tertuliano, escribiendo alrededor del año 200 después de Cristo en el norte de África, ofreció quizás la defensa más sólida de la autenticidad de Enoc. En su tratado sobre el adorno de las mujeres, se dirigió a los escépticos que cuestionaban cómo un texto anterior al diluvio podría haber sobrevivido. Soy consciente de que la escritura de Enoc, que ha asignado este orden de acción a los ángeles, no es recibida por algunos. Pero ya que Enoc en la misma escritura ha predicado igualmente lo concerniente al Señor, nada en absoluto debe ser rechazado por nosotros que nos pertenezca. Tertuliano argumentó que Enoc debió haber sido preservado a través de Noé, quien habría atesorado los escritos de su bisabuelo. Más importante aún, Tertuliano vio a Enoc como escritura, no especulación, no leyenda, sino revelación divinamente inspirada. Clemente de Alejandría, director de la influyente escuela catequética, citaba frecuentemente a Enoc en sus escritos. En las Estromata, citó tradiciones enóquicas sobre ángeles, sobre profecía y sobre la estructura del cielo. Clemente trató a Enoc como material de fuente autoritativo, junto a textos que eventualmente se convirtieron en la Biblia canónica. Orígenes de Alejandría, quizás el teólogo más brillante de la iglesia primitiva, referenció a Enoc en sus comentarios bíblicos. Si bien reconoció que algunos cuestionaban su autenticidad, él mismo encontró su contenido coherente con la enseñanza apostólica, particularmente en lo referente a la caída de los ángeles y la guerra espiritual. Ireneo de León, escribiendo contra las herejías gnósticas a finales del siglo II, citó la profecía de Enoc sobre el juicio final como profecía predictiva auténtica. Para Ireneo, las palabras de Enoc tenían el peso de la escritura. Incluso Bernabé, tradicionalmente atribuido al compañero de Pablo, escribió una epístola que cita a Enoc, tratándolo como autoritativo. La epístola de Bernabé fue considerada escritura por algunos cristianos primitivos, mostrando cuán fluidas eran las fronteras canónicas en los primeros siglos. Pero entonces las actitudes comenzaron a cambiar. Julio Africano, escribiendo a principios del siglo III, planteó preguntas sobre la historia de la transmisión del texto. ¿Cómo podría haber sobrevivido un libro escrito antes del diluvio? Su escepticismo influyó en padres posteriores. Para cuando llegaron Jerónimo y Agustín en los siglos IV y V, la cristiandad occidental se movía hacia la exclusión de Enoc. El razonamiento de Jerónimo era directo. El texto no estaba en la Biblia hebrea que recibió de los eruditos judíos.
Dado que los judíos lo habían rechazado, los cristianos también debían hacerlo. La objeción de Agustín era diferente. Encontró la afirmación de antigüedad del texto inverosímil y temió que sus vívidas descripciones de ángeles apareándose con humanos pudieran llevar a confusión teológica. Mejor excluirlo que arriesgarse a una mala interpretación. La doctora Annette Yoshiko Reed, profesora de estudios religiosos en la Universidad de Nueva York, ha documentado extensamente este cambio. Su investigación muestra que no se trataba principalmente de teología, sino de autoridad y estandarización. A medida que el cristianismo se institucionalizó, los líderes de la Iglesia buscaron limitar los textos que podían invocarse para la doctrina. Un canon manejable significaba una interpretación manejable. Pero aquí está lo fascinante. Incluso mientras Enoc estaba siendo excluido del canon, su influencia en el pensamiento cristiano persistió. Arte medieval que representa la caída de los ángeles basado en Enoc. Discusiones teológicas sobre el origen de los demonios, inspiradas en la tradición enóquica. Expectativas apocalípticas del regreso de Cristo, haciendo eco del lenguaje de Enoc. El texto fue eliminado de la lista oficial, pero sus ideas ya habían permeado el cristianismo demasiado profundamente como para ser borradas. La Iglesia Oriental, incluida la rama etíope, nunca participó en esta exclusión. Leyeron a los primeros padres que defendieron a Enoc y no vieron razón para cambiar de rumbo. Las preocupaciones teológicas que atormentaron a Jerónimo y Agustín parecían menos apremiantes cuando se leía Enoc junto a enseñanzas apostólicas que claramente lo referenciaban. Esta trayectoria histórica revela algo crucial. El canon bíblico no fue entregado completo desde el cielo. Fue ensamblado por humanos, debatido por comités, influenciado por la política y finalizado de manera diferente en distintas tradiciones cristianas. La Iglesia etíope representa el camino no tomado, lo que el cristianismo podría haber sido si las voces tempranas hubieran prevalecido sobre las preocupaciones institucionales posteriores. Y en nuestro tiempo, cuando esas fuentes tempranas están siendo redescubiertas y reevaluadas, quizás la negativa de los etíopes a seguir el ejemplo de Occidente parezca menos tradicionalismo obstinado y más sabiduría profética. Hay un versículo en Enoc que los eruditos etíopes enfatizan con particular urgencia. Este es el libro de las palabras de justicia y del reproche de los vigilantes que pertenecen al mundo, según lo que aquel que es santo y grande mandó en la visión. Percibí en mi sueño que ahora hablaba con lengua de carne y con mi aliento, que el Todopoderoso ha dado a los hombres en la boca para que hablen con él y comprendan con el corazón. Pues así como ha creado y designado a los hombres para que comprendan la palabra de conocimiento, así me ha creado y designado para que reproche a los vigilantes, los hijos del cielo. Según la tradición teológica etíope, este pasaje no se trata solo de la misión original de Enoc, sino de por qué cada generación debe encontrar este texto, porque cada generación se enfrenta a la influencia de los vigilantes de nuevo. El padre Ephraim Isaac, un renombrado erudito ortodoxo etíope que ayudó a traducir los manuscritos de Yees para audiencias occidentales, explica que los cristianos etíopes leen a Enoc litúrgicamente a lo largo del año. No lo tratan como una curiosidad histórica. Lo tratan como profecía viva relevante para las batallas espirituales actuales. Pero la perspectiva etíope es que Enoc fue ocultado de la mayor parte del cristianismo por una razón, y esa razón fue finalmente providencial. El texto se conservó de forma aislada para que permaneciera incorrupto, inalterado por las controversias teológicas que moldearon el cristianismo occidental. Cuando llegara el momento de su revelación más amplia, hablaría con claridad original a una generación que lo necesitaba. Según la interpretación etíope, ese momento es ahora. Varios teólogos etíopes han señalado lo que ven como patrones proféticos emergentes en las últimas décadas. El redescubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en 1947, validando textos que Occidente había rechazado. La globalización del cristianismo, con las tradiciones etíopes y otras no occidentales finalmente escuchadas por audiencias más amplias, la capacidad tecnológica para traducir y difundir rápidamente manuscritos antiguos en todo el mundo. Estos no son desarrollos aleatorios, se describen como señales de que el conocimiento oculto se está restaurando en preparación para los tiempos finales que Enoc profetizó. Más específicamente, los eruditos etíopes señalan el énfasis de Enoc en lo que ellos llaman la vindicación de los oprimidos. El texto promete repetidamente que Dios intervendrá en nombre de aquellos que han sido marginados, silenciados y explotados.
Los poderosos que pensaron que eran intocables enfrentarán rendición de cuentas. La verdad que ha sido suprimida será revelada. Para los cristianos etíopes que han mantenido su fe a través de la expansión islámica, el colonialismo europeo, la persecución comunista y los desafíos continuos, esta no es teología abstracta, es experiencia vivida. Han sido los oprimidos, han visto su verdad desestimada y se han aferrado a la promesa de Enoc de que Dios ve, Dios recuerda y Dios actuará. Abba Jacob Bien, un sacerdote ortodoxo etíope, explicó en una entrevista que el abandono de Enoc por parte de la cristiandad occidental refleja un problema más profundo, la acomodación al poder. A medida que el cristianismo se alió con el imperio, los textos que desafiaban la autoridad terrenal se volvieron incómodos, pero el cristianismo etíope, desarrollado fuera de las estructuras imperiales occidentales, nunca tuvo que hacer ese compromiso. Ahora, mientras la cristiandad occidental enfrenta una crisis, disminución de la asistencia, pérdida de influencia cultural, cuestionamientos sobre su alianza histórica con el poder, quizás el modelo etíope ofrece algo digno de consideración. Un cristianismo que nunca dejó de leer los textos que consuelan a los afligidos y afligen a los cómodos. La advertencia específica que los eruditos etíopes enfatizan para esta generación no se trata de predecir fechas o identificar al anticristo, sino de reconocer el patrón cuando la corrupción llega a todos los niveles de la sociedad. Cuando la verdad se vuelve indistinguible de las mentiras, cuando la creación natural misma parece rebelarse contra la explotación humana, cuando las personas sienten que algo fundamentalmente está mal con el mundo, pero no pueden articularlo. Es entonces cuando las profecías de Enoc se vuelven más relevantes, porque esas son las condiciones que Enoc dijo que caracterizarían a la generación que presenciaría la venida final. Se han estado preparando para este momento durante 2 milenios, no con miedo, sino con convicción, no prediciendo fechas, sino preservando la verdad, no acomodándose al poder, sino manteniendo el testimonio. Su mensaje a esta generación es simple: lean lo que hemos estado leyendo. Comprendan lo que hemos estado comprendiendo, reconozcan lo que hemos estado reconociendo. La advertencia ha estado ahí todo el tiempo, preservada en las tierras altas, protegida por el aislamiento, mantenida por testigos fieles que creían que algún día el mundo necesitaría escuchar lo que Occidente había elegido olvidar. Ese día, según la tradición ortodoxa etíope, se acerca rápidamente y la advertencia no podría ser más urgente. Después de todo lo que hemos descubierto, la validación arqueológica, el respaldo de los primeros cristianos, la preservación etíope, la especificidad profética, queda una pregunta. ¿Qué revela realmente el libro de Enoc sobre el regreso de Cristo que los textos canónicos no revelan? La respuesta es tanto simple como profunda. Enoc proporciona el contexto cósmico. Los evangelios canónicos describen el regreso de Jesús. Apocalipsis proporciona imágenes vívidas de juicio y renovación. Daniel ofrece cronologías proféticas, pero Enoc explica por qué todo importa en términos de una guerra espiritual que comenzó antes de la historia humana y concluirá con una victoria divina definitiva. Según la narrativa integral de Enoc, el regreso del Mesías no se trata solo de salvar a los creyentes o castigar a los no creyentes. Se trata de restaurar el orden cósmico que los ángeles caídos corrompieron. Se trata de hacer responsables a los poderes espirituales por milenios de engaño y destrucción. Se trata de vindicar la verdad que ha sido suprimida y la justicia que ha sido negada. Enoc 1, versículo 9, describe la escena. He aquí que viene con 10,000 de sus santos para ejecutar juicio sobre ellos y destruir a los impíos y reprender a todos los carnales por todo lo que los pecadores e impíos han hecho y cometido contra él. Pero este juicio no es arbitrario. La profecía de Enoc especifica que 3 categorías enfrentan rendición de cuentas: los vigilantes que se rebelaron, los gobernantes humanos que se aliaron con ellos y aquellos que eligieron conscientemente el engaño sobre la verdad. Por el contrario, 3 categorías experimentan vindicación: los justos que permanecieron fieles a pesar de la persecución, aquellos que buscaron la verdad a pesar de la oposición, y la creación misma que finalmente será liberada de la corrupción. La Iglesia etíope enfatiza este aspecto restaurador. El regreso de Cristo, según su lectura de Enoc, no se trata principalmente de destrucción, se trata de poner todo de nuevo en el estado en que debía estar. La corrupción espiritual introducida por los vigilantes, la opresión sistémica facilitada por gobernantes corruptos, la devastación ambiental causada por la codicia humana, todo será abordado y revertido. Por eso Enoc se consideraba peligroso.
No es solo profecía sobre el futuro, es juicio sobre el presente. Revela que las estructuras de poder actuales, por antiguas o legítimas que se declaren, no sobrevivirán a la contabilidad que se avecina. Para los cristianos etíopes que vivieron bajo diversas formas de opresión a lo largo de la historia, este mensaje proporcionó esperanza. La injusticia que experimentaron no fue permanente. Las mentiras que enfrentaron no permanecerían para siempre. La verdad que preservaron sería vindicada. Y ahora, a medida que este texto llega a audiencias globales a través de una tecnología que no existía ni siquiera hace una generación, a medida que los hallazgos arqueológicos validan lo que los escépticos desestimaron, a medida que emergen patrones que hacen eco de las profecías enóquicas, la comunidad etíope observa con una mezcla de satisfacción y urgencia. Satisfacción porque el texto que preservaron finalmente está siendo reconocido como significativo. Urgencia porque si tienen razón sobre por qué fue preservado, el tiempo es más corto de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. La revelación específica que Enoc ofrece sobre el regreso de Cristo se puede resumir de esta manera. No será aleatorio, no será impredecible, no tomará por sorpresa a las personas preparadas. Enoc describe señales claras, no fechas, patrones, no cálculos, características. Una generación que tiene acceso al conocimiento oculto que se está restaurando. Un tiempo en el que los órdenes naturales y sociales se deterioran simultáneamente. Un momento en que las personas sienten un cambio inminente, incluso si no pueden explicar por qué. Y lo más importante, Enoc enfatiza que esta generación se caracterizará por una elección. Te alinearás con la verdad que se está revelando, incluso cuando desafía todo lo que te enseñaron. ¿O te aferrarás a las cómodas mentiras porque aceptar la verdad requiere demasiado cambio? La iglesia etíope ha estado extendiendo esa elección a través de la preservación de Enoc durante 2000 años. Ahora, la tecnología permite que esa elección llegue a todos, en todas partes, simultáneamente. La revelación prohibida ya no es realmente prohibida, está disponible, es verificable, es cada vez más relevante. Lo que queda es la elección que cada persona debe tomar. ¿Investigarás lo que estuvo oculto? ¿Reconsiderarás lo que te enseñaron? ¿Te prepararás para lo que viene? Los etíopes tomaron su decisión hace siglos. Eligieron la preservación sobre la conveniencia, la verdad sobre la aceptación, la preparación sobre la comodidad. Han estado leyendo la advertencia que el resto de la cristiandad olvidó que existía. Ahora esa advertencia ha salido a la luz. No porque los eruditos la redescubrieran, sino porque la generación que más la necesita ha llegado finalmente. Suscríbase al canal y pulse el icono de la campana para no perderse futuras revelaciones. No se pierda el próximo video, donde continuaremos desenterrando verdades que han permanecido ocultas durante siglos. Y si realmente siente el llamado a profundizar, considere unirse como miembro. Nuestra comunidad ya está accediendo a investigaciones y discusiones que nunca podremos hacer totalmente públicas. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en la próxima investigación.